Eh, es para que nuestros compañeros que no estén aquí en vivo pueden seguir la clase grabada después. Bien, van entrando varios más en la sala de espera. Ahora sí. Muy buenas noches, Jacqueline y Livia, ¿cómo están? Buenas noches, profe. ¿Cómo están ustedes? Bendiciones para todos. Sí, saludos a las dos. Saludos a Jacqueline Lazo y Livia Caicedo. Ok, muy bien. La Iglesia Cristiana, lección 7 en Filipos, Hechos capítulo 16. Ok, y comenzamos con una oración, amigos. Oremos. Amado Señor Jesús, te doy gracias por este grupo que ya vamos en la última semana de la clase y por medio del libro de Hechos nos estás enseñando acerca de tu Espíritu Santo y de su obra y nos estás enseñando también acerca de la obra del Evangelio, pues de todo, de cómo manejar las cosas para tu gloria, no para la gloria nuestra, cómo ver que hay momentos para gozarnos de cuando tu palabra es bien recibida y para también alegrarnos cuando nos toca sufrir por tu nombre, Señor. Hoy en la lección vamos a ver de los dos, ¿verdad? De que en Filipos fue bien recibida la palabra y también fue rechazada, pero a nosotros nos corresponde seguir fielmente predicando fielmente tu palabra y compartiendo, Señor. Y de ahí en más, pues confiamos en ti para, para que tu palabra siga haciendo su obra poderosa entre nosotros. En el nombre de Jesucristo te pedimos esto. Amén. Amén. Bien. Ok, creo que... Ah, saludamos a Carolina. Buenas noches, Carolina. Bendiciones. Amigos, quiero empezar con unas palabras acerca de trabajar en equipo. Un patrón que vemos en la obra misionera de Pablo y en la obra del Evangelio por lo general en el libro de Hechos es que rara vez encontramos a los evangelistas, apóstoles trabajando solito. Casi siempre están trabajando en equipo. Por ejemplo, en el caso de Pablo, ¿pueden nombrar ustedes a algunas personas que acompañaron a Pablo en sus viajes? ¿Podrían mencionar unos nombres de sus compañeros de trabajo, sus compañeros misioneros? ¿Ok? Lucas, indican en el chat. Jacqueline menciona a Lucas. Sí, claro que sí. ¿Quién más? Lucas. ¿Algún otro nombre que se... Sí, puede ser alguien que ya se ha mencionado en este curso, algún otro misionero que acompañaba a Pablo. Lucas se mencionó. ¿Quién más? Silas, Hasta Bernabé. Silas, Bernabé. Bien, bien. Ok. ¿Algún otro? Hay varios más que se mencionan en la palabra. Hemos mencionado personas como Juan Marcos, em,
Timoteo es uno que no hemos mencionado hasta hoy. También se habla de una pareja que trabajaba juntos ellos trabajaban juntos en la obra del Evangelio, Aquila y Priscila. Hay muchos más, por seguro, pero esos son algunos de los principales. Amigos, solo doy un perfil breve de cada uno. Bernabé, por ejemplo, era un nativo de Chipre. ¿Se acuerdan de la isla de Chipre? Su nombre, Bernabé, es más como un apodo. Significa hijo de ánimo o hijo de exhortación. Em, Su nombre real, verdadero era José, si buscan en Hechos capítulo 4. Él había y sí, fue un hijo de ánimo porque él había animado a la iglesia en Antioquía, perdón, a la iglesia en Jerusalén a recibir a Pablo. Bernabé también viajó a Tarso, encontró a Pablo ahí y lo trajo con él a Antioquía. Y ahí ellos juntos enseñaban en la iglesia y pues ya después ellos trabajaron juntos con Juan Marcos. O sea, Bernabé y Pablo viajaron juntos en el primer viaje misionero. O sea, Bernabé, pueden pensar en el primer viaje misionero. Después del concilio de Jerusalén sabemos que tuvieron su desacuerdo, ¿verdad? Bernabé quería ir con Juan Marcos y Pablo no, así que se separaron y era para bien de la obra. Em, Así que hubo dos equipos misioneros. Silas es otro que mencionaron. Era uno de los líderes de la iglesia en Jerusalén em, y fue reconocido como un portavoz, como un portavoz. Y era ciudadano romano también, que es algo muy importante porque eso les daba a Pablo y Silas derechos que no tenían todos los judíos. Se habla a veces de Timoteo, ¿verdad? Timoteo era un colaborador joven en la obra. Su madre era judía creyente, su padre griego, y todos en Listra y en Iconio, las ciudades de Listra e Iconio, hablaban muy bien de Timoteo, así que Pablo decidió llevárselo, ¿verdad? Y, pero por causa de los judíos de aquella región, Pablo tomó la decisión de decir, Timoteo, tenemos que circuncidarte, ¿ok? Am, Él conoció la palabra de Dios desde chiquito, sabemos que aprendió la palabra de su abuela, su madre, y, y a veces Pablo tiene que animarlo también le dice a Timoteo una vez que nadie te menosprecie por ser joven. Em, y a veces tenía problemas de salud. Pablo le dice a Timoteo, no sigas bebiendo solamente agua. Tómate un poco de vino a causa de tu mal del estómago y tus frecuentes enfermedades. O sea, Pablo le dice, ¿te haría bien tomar un poco de vino? Eh, bueno, al fin y al cabo, se ve que Timoteo, aún de joven, tenía la plena confianza de Pablo. Lucas fue mencionado, acompañó a Pablo en partes de sus viajes, aquí en el capítulo 16 empezamos a ver la forma que cambia la acción de ellos a nosotros. Eso indica un cambio, ¿verdad? Que ahora Lucas está con ellos. Lucas es un médico, el querido médico. Pablo le dice, un hombre bien investigado, ordenado, el hombre perfecto para escribir el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos. Es el doctor Lucas. Y aquí la Priscila, otros
que hemos mencionado. Eran judíos que terminaron viviendo en Roma em, y, pues ellos también ayudaron en discipular a Apolos. Apolos era otro predicador, por decir. ¿Ok? Pero bueno, ellos trabajaban juntos como pareja. Ellos también, igual que Pablo, trabajaban haciendo tiendas de carpa. De eso vivían, ¿verdad? Pablo los dejaría en Éfeso al final de su segundo viaje. ¿Ok? Ellos eran, o sea, eran de confianza para Pablo. Ok, esos son unos ejemplos. ¿Por qué menciono esto? Porque Pablo trabajaba en equipo. Creo que hay una lección aquí para nosotros. En Academia de Cristo enseñamos a todos los que quieran. De, Tal vez usted ya tiene una iglesia, tal vez usted no tiene una iglesia, no está en ninguna iglesia, tal vez usted simplemente quiera aprender y tal vez usted dice, no, yo quiero hacer algo con esta palabra, quiero enseñar a otros, quiero juntar a gente, quiero, hasta algunos dicen, quiero plantar una iglesia y yo creo que algo que vemos aquí es, no lo hagas solo, ¿ok? La obra del Evangelio no debe de ser una obra solitaria. Trabajemos en equipo, amigos. Vemos eso en el ejemplo de Pablo. Igual nuestro Señor Jesús. Obvio que la obra de salvar al mundo fue obra de Jesucristo, trabajando juntos con el Padre y el Espíritu Santo. Pero también Jesús tenía sus 12 discípulos, sus amigos. ¿Ok? Em, Bien, eso fue sí, unos comentarios acerca de trabajar en equipo. Muy bien, amigos, ¿quiénes son perdón, ya me adelanto. Vamos a nuestra lección para hoy. Pueden abrir sus Biblias a Hechos capítulo 16, por favor. Hechos capítulo 16. Sobre todo vamos a enfocarnos en los versos 11 al 40. Ok. Pero no vamos a leerlos nuevamente ya que ustedes los leyeron antes y vieron el video. No sé si también alguien tuvo la oportunidad hoy durante el día compartí una película. em, no es película así de 2 horas, como de 30 a 35 minutos. Si ustedes quieren, hoy, mañana, cuando tengan tiempo, es interesante, pero les pasé la película porque se basa en este mismo capítulo, en el capítulo 6 de Hechos. ¿Ok? Ay, gracias. Jacqueline ya la vio. Ujú. Sí, y bien pueden compartir recursos así libremente con otros, ¿ok? Sin problema. Para eso son, para ser compartidos. La película corta se llama Hasta los confines de la tierra. ¿Ok? Dan un poco de información acerca de Pablo, pero sobre todo se enfoca en esta experiencia de Hechos capítulo 16. Muy bien, amigos, listos para entrar en la lección. Que espero tener un poquito de tiempo al final para explicarles, para darles una introducción al proyecto final y también daremos más detalles el miércoles en la última clase. Bien, yo creo que estamos listos. Amigos, vamos a considerar la historia con estas preguntas. ¿Quiénes son los personajes de la historia de Hechos capítulo 6, versos 11 al 40? Pueden aportar levantando la mano, pueden aportar en el chat.
O si alguien no sabe, no puede levantar la mano en la aplicación, también pueden simplemente activar su micrófono y decir, yo, Joel, quiero aportar. ¿Ok? ¿Quién desea aportar? Aportar. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Ok, ahí está Jacqueline respondiendo en el chat. Ella dice, nos da un buen comienzo. Dice Dios, Pablo, una mujer llamada Lidia, el diablo, el pueblo. Bien, Jackie. ¿Quién más? ¿Quién más? Ok, excelente. ¿Alguien desea aportar? O sea, ¿quiénes son las personas de este capítulo? Jacqueline sigue compartiendo, dice judíos, presos, carcelero, niños, guardias, magistrados, ¿sí? Bien. La joven, ¿verdad? La joven esclava, Aló. podemos No, agregar. ¿Qué no. más? Alexis. Ah, no, perdón, pensé que Alexis quería hablar. Perdón, Alexis. ¿Qué? No, y pues también podríamos mencionar las familias, ¿verdad? Las familias, por ejemplo, la familia de Lidia, la familia del carcelero, pero bueno, eso va tal vez incluido con niños y todo eso. Em, Silas, no hemos mencionado a Silas. Y amigos, pueden ver, quiero mostrarles algo. En Hechos 16:6, Hechos 16:6, ¿ok? Voy a usar el... Bueno, en la Biblia que tengo aquí a mano, en ahí en Hechos 16 dice, como el Espíritu Santo no les permitió proclamar la palabra en Asia, ellos se limitaron a atravesar, ay, perdón. Ok, sí, atravesaron, dice. Se limitaron a atravesar Frigia y la provincia de Galacia. Cuando llegaron, o sea, está usando formas de ellos, ¿verdad? Pero es interesante, si pasan al versículo 11, ¿qué notan? Oh, el audio se... ok. ¿Ahora sí me escuchan? ¿Ahora sí? Pastor, sí se escucha claro. Ok, No se bien, había bien. ido el audio. Ok. Excelente. Perdón, pensé que se me había ido el audio. Ok, en el 11, ¿qué es lo que notan? Antes estábamos hablando con las formas de ellos. Y en el 11 dice, nos embarcamos. O sea, nosotros, ¿verdad? Nosotros. En el 12 dice, y de ahí fuimos a Filipos. ¿Ok? En el 13 dice, un día de reposo salimos. Esas son formas de nosotros. O sea, cambió algo de ellos y nosotros. Lo que pasa es esto, que también está con ellos Lucas, el autor de este libro, ya los está acompañando. Por eso el autor puede decir, y nosotros, yo, Pablo, Silas y yo. ¿Ok? Solo em, solo menciono eso porque es interesante, ya el autor o sea, el autor nos está contando todo como testigo presencial, ¿verdad? Él vio todo a primera mano, ¿ok?
Interesante. Pregunta 2. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? No, hay muchos, pero sí hay una que otra cosita que podemos mencionar. ¿Algún objeto encontraron en la historia, amigos? ¿Qué, Livia? Yo encontré barcos, ríos, telas de púrpura, donde ellos estaban pues con la señora, con Lidia, las telas, me imagino que la lana con que estaban tejiendo las mantas, esos encontré, no sé si habrán otros, si hay otros me dice. No, qué bien. Excelente, Livia. ¿Qué menciona también Jacqueline? Menciona unos de la segunda parte del capítulo, ¿verdad? De la cárcel. Pues las paredes, cadenas, cepos, puertas de madera Okay. y la espada, por seguro. La espada. Ujú. Gracias. La espada del carcelero, ¿verdad? Con la cual se iba a matar. Bien, gradas también se mencionan. Bien, esos son los objetos. Pregunta 3, amigos. Pregunta 3. ¿Y dónde ocurre la historia de Hechos capítulo 16? ¿Sí? ¿Dónde ocurre en qué ciudad para empezar? Ok, ¿en qué ciudad? Que en la ciudad de Filipos nos indican en el chat. Gracias, Selene. Gracias, Jacqueline. Sí, en la También ciudad. Ujú, sí, Aurea. en la casa de Lidia y en la Ah, casa de Carcelero también. ajá, sí, ahí pasa la acción de llegan primero buscan a un lugar de oración junto a la orilla del río, que ahí conocen a Lidia, pasan a la casa de Lidia, pasan a la ciudad, a las plazas, ¿verdad? Y, y por ahí es donde se topan con la señorita, ¿verdad? Íbamos al lugar de oración y nos salió al encuentro una joven. ¿Ok? Entonces ahí se topan en la calle, por decir, con la joven, después a la cárcel, a la casa del carcelero, ¿verdad? Y esto es interesante, amigos. Noten que en dónde fueron bautizados perdón, el carcelero fue bautizado en la casa, parece. ¿Ok? No tiene que uno ser bautizado en una iglesia, no tiene que ser bautizado uno en el río. Se puede bautizar donde haya agua, ¿ok? Donde haya agua se puede bautizar. Bien. Em, bueno, sí, para la pregunta ay, perdón, antes del cuándo, veo un comentario para el cuándo. Amigos, esta es más o menos la ruta que tomaron en el segundo viaje misionero de Pablo. Acuérdense, es Pablo y Silas principalmente son los misioneros en este viaje. Em, en lo que estudiamos la semana pasada, recibieron una carta, ¿verdad? Un mensaje para las iglesias de no se tienen que circuncidar las gentiles, pero sí deben evitar la fornicación, o sea, la inmoralidad sexual, y sí deben evitar la comida sacrificada a los ídolos y la carne con su sangre por respeto a sus hermanos gentiles y por respeto a sus hermanos judíos, ¿verdad?
Pero no, a la circuncisión no iban a exigir eso porque Dios no exige eso para ser salvos. Ahora, en camino, Timoteo y más tarde Lucas se unen a Pablo y Silas y guiado por una visión, los 4 misioneros llegan a Filipos. Ujú. Filipo es una ciudad principal en Macedonia. Macedonia, amigos, es la región que queda justo al norte y al noreste de Grecia, ¿ok? Macedonia, si ustedes leen de Macedonia, es esta región. Grecia es más bien esta parte, ¿ok? Grecia es esta parte, ¿ok? Bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Mm, ¿Ok? O sea, pasan por Turquía, visitan algunas de las iglesias que ya habían plantado, pasan a Troas y de ahí pasan a Filipos, perdón. Filipos es donde toma lugar la acción de hoy. Filipo, De Filipo. aquí van a pasar a Tesalónica, Berea, Ujú. Atenas, Corinto y después van a ir regresando. Llegan a Éfeso y después a Chipre. Cesarea y Jerusalén. Creo que en este viaje tendría que ver, pero siento que no paran en Chipre, creo que en este viaje. Qué bien. El lugar donde más pasan tiempo en este viaje es Corinto, ¿ok? Tesalónica, por ejemplo, amigos, aquí es Tesalónica, son los tesalonicenses, ¿verdad? ¿Han escuchado de las cartas de tesalonicenses, primera y segunda de Ujú. tesalonicenses? ¿Han escuchado de la carta filipenses? Pues filipenses Claro, son los de Filipos. Filipo, lo mismo. Corintios, pues son los de Corinto. O sea, Excelente. em, Ujú. pasa Pablo 1 año y medio en Corinto, vale mencionar. Y ahí es donde conoce a Aquila, Priscila y Apolos, todo eso es en Corinto, ¿verdad? Muy bien, amigos. Ese es un resumen breve del segundo viaje misionero. Bien. Menciona Jacqueline algo interesante de Filipos. Normalmente, Pablo, cuando va llegando a una ciudad nueva, ¿qué hace primero? ¿Cuál es su estrategia? Es llegar a la sinagoga para hablar primero con los judíos, ¿verdad? No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para la salvación. Primero para los judíos, después y también para los gentiles. Entonces Pablo practicaba esa estrategia. Ok, llego a ver si quieren escuchar los judíos y si no, pues les voy a llevar el evangelio a los gentiles, ¿verdad? Eh, por eso es extraño. Aquí en Filipos llega Pablo y no va a ninguna sinagoga. ¿Por qué será? Posiblemente es lo que menciona Jacqueline en el chat. Posiblemente tenía que haber como 10 varones judíos en un lugar dispuestos a participar en la sinagoga y mm, tal vez no la hubo ahí. Grivaldo, buenas noches. ¿Desea comentar, preguntar? Bien puede. No, por el detallito ese de que en Felipe tenían problemas porque realmente era prácticamente una ciudad romana, aunque estaba más ubicado en Grecia o Mesopotamia. Era el enlace entre Asia e Europa, ¿verdad? Esta ciudad prácticamente era una ciudad romana. Todo el mundo andaba como romano, vestía como romano, hablaba como romano y no había sinagoga en esa ciudad, ¿verdad? Una de las más pobladas, la más comercial de la época. Por eso es que no iban a encontrar ningún tipo de sinagoga en ese sitio.
porque prácticamente era una ciudad, aunque la mayoría de las personas eran entre griegos y romanos, porque ya entramos en Europa, los Mm. europeos. Así que no había en esta situación y casi todo el comportamiento era igualito a lo que tenían en Roma. Y digamos que hasta la fecha Roma no es un lugar, digamos, tan santa. Es un lugar de mala fama en cierto sentido, porque viene con, no de mala fama en todos aspectos, pero digamos que tiene su lado rudo. Em, bueno, así lo dejo. Corinto. Filipos también, sí tenía su lado oscuro, por decir. Y vemos ejemplos, ¿verdad? Vemos a esclavitud, vemos actividad demoníaca, vemos tráfico humano, es lo que es, ¿verdad? Cierto, es tráfico humano, vemos mucha incredulidad, pero también encontramos a personas nobles. ¿Ok? Muy bien. Vamos a la siguiente pregunta. ¿De cuándo ocurre esta historia? Amigos, simplemente queremos poner la historia en su contexto. Esa es la meta de esta pregunta. O sea, podemos decir, por ejemplo, y si no saben qué decir para esta pregunta, solamente fíjense en el capítulo anterior. Ujú. Decir, esta historia toma lugar después de, ¿qué pasa en el 15? El concilio en Jerusalén, dice mi Del Biblia. concilio. Ujú. Sí, entonces podemos decir, eh, este, esta historia toma lugar después del concilio en Jerusalén, o podríamos decir durante el segundo viaje misionero de Pablo, o si alguien quiere Ujú. ponerle fecha, podemos decir alrededor del año 50, pero como les digo, usando cifras redondas, ¿ok? Bien. Pastor, podemos decir 300 años antes de Cristo, como lo escuché en el video que usted nos mandó. Sí. Ujú. Les voy a explicar porque eso también, la fecha 300 antes de Cristo, sí se menciona, amigos, pero ¿saben qué? Algo interesante pasó unos 300 años antes de Cristo. Eh, Como nos mencionó Grivaldo, Filipos es un punto estratégico, es más o menos donde Europa y Asia se juntan, pero de ahí pasó algo 300 años antes, era la época de Alejandro Magno. Alejandro Magno era, pues, es el que formó el imperio griego y prácticamente conquistó buena parte del mundo, por decir, civilizado. Y hablan de la helenización de esa región, de toda esa zona. A eso a qué se refiere es la influencia, llega a haber influencia griega en toda esa zona. Y por eso, hasta 300 años después, ¿cuál era la lengua internacional? Hoy en día, ¿cuál sería la lengua internacional? Bueno, acá en Latinoamérica es el castellano, pero a nivel global podría ser como el inglés, por ejemplo. Em, Puedes ir a muchos países del mundo con el inglés y sobrevivir, ¿verdad? Aunque no sea la, la lengua principal de cada país, pues uno puede hacer negocios, puede comunicar con muchas personas con el inglés. Igual en esa época con el griego y por influencia de un hombre de Macedonia, un Alejandro Magno, ¿verdad? 300 años antes de Cristo. Perdón, Grivaldo, veo su mano. No, correcto, como mencionó, Alejandro Magno fue el que le puso el nombre de la ciudad en honor a su padre, Filipos.
Por eso le puse el nombre a esa ciudad de Filipos, era mi aporte, y supuestamente fue el lugar donde ocurrió la famosa Guerra de los 300. Me explico, porque era un lugar estratégico entre la relación entre Asia e Europa para que pasara el ejército de Artajerje. Así que es un lugar bastante significativo, que también creo que surge otra historia de la famosa maratón. Todo fue por ahí, por Macedonia, por Felipo, donde se intentó detener el ejército asirio que venía a conquistar, persa, que venía a conquistar. ¿Ok? No, sí, gracias, gracias, eso ayuda mucho. Sí, em, bueno, digamos que es un lugar histórico. Creo que sí, o sea, tienen la razón. Se mencionó la fecha 300 antes de Cristo en el video. em, pero creo que sí, creo que se refiere a, digamos, a Alejandro Magno y que Filipos era creo que de ahí sacaban oro, nos indicaban en el video, para sostener la economía del imperio. ¿Ok? Pero, perdón, pero en esta historia ya estamos 50 años después de Cristo, o sea, en el sentido de 50 años después del nacimiento de Cristo, más o menos unos 20 años después de su muerte y resurrección. Entonces, estamos en el año 50 después de Cristo. Ujú. Pero sí, 350 años antes de eso es cuando era el tiempo de Alejandro Magno y ya se había fundado la ciudad de Filipos. Ok, gracias. Sí, sí, ahí veo en el chat. Sí, tiene que ver todo esto con y lo de Alejandro Magno. Y antes, sí, tiene que ver con la película 300. Pues obvio que no es película cristiana, pero sí es interesante en un sentido histórico, ¿verdad? Ok, bien. Ahora, ¿cuál es el problema en esta historia, mis queridos amigos? Muchos problemas. Eh, Tal vez lo tomamos en partes. Primero, ¿cuál es el problema con lo de la señorita, la joven esclava? Pastor, Que, yo ujú, veo uno de los problemas que fue la mujer esclava que tenía un mal espíritu y ganaba el dinero para los demás. Entonces Pablo reprendió el espíritu y salió y los ambos lo echaron a la plaza y lo mandaron a que les arrancaran la cabeza. Ese es para mí un gran de los problemas y que los azotaran por mm. eso que él había hecho, ¿verdad? Y sí, otro problema conectado vinculado con eso es que no saben que son ciudadanos romanos, ¿verdad? Que no se dan cuenta que ellos tenían derechos, o sea, no puedes así golpear cualquier ciudadano, pero en la cultura de ese día, si era un extranjero, los migrantes no tenían los mismos derechos, ¿verdad? Y eso es cierto hasta la fecha en muchos países, ¿verdad? Que a veces la gente aprovecha y maltrata a los migrantes, ¿verdad? A los extranjeros, pero si uno es ciudadano, uno tiene ciertos derechos, ¿ok? Bien, o sea, no hay nada nuevo bajo el sol. Ok, ya, después sí, los maltratan y los meten a la cárcel. Y en la cárcel, ¿qué problema surge? Sí, ¿qué problema surge cuando están en la cárcel? Ok, ok, pues primero el problema es que están en la cárcel, ¿verdad? Pero ¿cómo van a salir? Ya aquí dice, pues hubo un terremoto.
y el terremoto es para bien, y después surge otro problema, porque cómo reacciona el carcelero al terremoto, y que se abren las puertas, ¿qué iba a hacer el carcelero? Me llama mucho la atención eso, pastor, que el carcelero se quería matar a sí mismo ¿Pero por y Pablo, qué? porque él pensó que todos ellos se habían huido o se habían ido. Me imagino que él mejor se quería matar porque si no, el rey lo iba a matar de todos modos a él por dejarlo salir. Mm, o sea, probablemente iba a haber un castigo fuerte para él, ¿verdad? Ok, Exacto. tal vez pena de muerte para los carceleros si se salen los presos. Bien, Grivaldo, vemos su mano. Gracias, Jacqueline. Bueno, me agrada porque puedo ampliar un poco este punto. Eh, l- Ellos no estaban técnicamente en una cárcel, estaban en un calabozo. Los calabozos siempre están en fortalezas militares o puestos militares, que es donde a la persona se le tortura y se le pone cadenas y se le encadena. Así como ven la historia, lógicamente los torturaron, le pusieron el cepo, le pusieron las cadenas. O sea que estaban en un calabozo y está rodeado, es generalmente una fortaleza militar. O sea que aunque salgas de ahí, tienes el problema con los soldados que están afuera, que si tú no estás uniformado, no sé qué, quizás te maten ellos. A diferencia de las cárceles, que es donde estaba Pedro. Estaba encadenado, pero sí están en las ciudades. ¿Me explico? Y se ponen condenas de tipos civiles. ¿Me explico? Pero no te Ujú. torturan ni nada de eso. Así que ahí tenemos las dos diferentes, lo que es un calabozo y lo que era una cárcel de la época, ¿verdad? Para no caer en esa confusión y estar claro por qué Carcelero se iba a matar, porque era una fortaleza militar, él era el encargado de custodiar a los que estaban prisioneros y lógicamente la falta de su falta de ¿qué será? De responsabilidad le podía costar la muerte. Era una fortaleza militar y tú no estás cumpliendo con tu puesto, ¿verdad? Que es muy diferente a la cárcel donde estaba Pedro, que era una cárcel de tipo civil, te ponen tu cadena, pero por lo menos no te maltratan ni te van a poner un cebo, nada más te van a tener arrestado. Ok, gracias, Grivaldo. Muy bien. O sea, ok. Ahora, ¿cuál es el problema espiritual del carcelero? Quiero que Que nos quería ser enfoquemos. salvo, pastor. Él quería ser salvo, porque le pide a Pablo, le pregunta cómo puede ser salvo él, porque vio que ellos querían a un Dios que él no conocía. Es Puede ser muy, él. sí, sí, no, excelente, excelente. Fíjense en su pregunta. Amigos, ¿pueden ver versos 30 a 31 en sus Biblias? Hechos 16, versos 30 a 31. Exactamente cómo hace la pregunta el carcelero. Fíjense en En mi cómo. Biblia, pastor, Ujú. dice que es menester que yo haga para ser salvo. Sí, o sea, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Verdad? O sea, pero con su pregunta implica que, yo tengo que hacer algo para ser salvo, ¿verdad? Yo tengo que hacer algo. Em, Creer en Dios, porque Pablo le dice, cree en Él y dice, cree en el Señor Jesucristo sí, y serás salvo tú y tu casa. y sí, Amén. 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 Pero ¿qué? No hay reglas, no hay como una lista de, no, primero te tienes que hacer un discipulado online con Academia Cristo, y después, y tenés que No, rezar esto 25 o ves, 200 no. veces, o después tenés que ayunar, y después que tenés que, y no sé, pasar unas pruebas y después pasar 2 años de no sé qué. No, 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 nada de eso.
cree en Jesucristo y serán salvos, tú y tu familia. Ah, qué lindo es. Pero ¿cómo se ha perdido eso? En muchos lugares hoy en día. Te ponen todo tipo de trabas, todo tipo de obstáculos. No, amigos. No, que nunca seamos una piedra de tropiezo. Si uno desea ser salvo, les decimos, creer en Jesucristo. No es ese momento no es como para hablar, darles toda una lista de reglas que tienen que obedecer. No, no, no. Obvio que sí, podemos hablar después de ahora qué vamos a hacer, cómo vamos a cómo se arrepiente, de qué es pecado, qué es lo que no es pecado, ahora cómo vamos a vivir ya para agradecer a Dios por su salvación. Sí, vamos a hablar de todo eso. Sí, vamos a enseñarles todo lo que nos ha enseñado Jesucristo. Sí, sí, sí. Pero cuando es momento de que alguien quiere ser salvo, no les pongamos obstáculos, ¿ok? Solo creer, dice Selene en el chat. Solo creer, no agregar nada, ¿ok? Solo creer en Jesucristo. Grivaldo, por favor, vemos su mano. No, lo que señalo es bien interesante porque lo que tenemos que hacer es crear, porque ni siquiera el bautismo, porque por desgracia el bautismo es algo que Dios nos da. Nosotros no damos el bautismo. Así que la parte que le corresponde al cristiano es creer. ¿Me Eso. explico? Y recibir el bautismo. El bautismo viene de parte de Dios. ¿Cuál si es el de agua o el Espíritu Santo y no sé qué? Ese es otro tema para otra discusión. ¿Ok? Sí, señor. Es bien dicho. Estamos recibiendo, recibiendo un regalo. O sea, hacer, pues el hacer es simplemente recibir el regalo de Dios con fe, creyendo en Jesucristo, ¿verdad? Wow. Gloria a Dios, es lo único. Ahora sí. Bien, pasamos al paso de consolidar. Amigos, quiero que nos enfoquemos que un poco más detalladamente hoy y en la última lección el miércoles en este paso. El paso de consolidar es, amigos, en mi opinión, es el punto culminante, o sea, el punto alto de este método de 4C, porque ya es el momento de, wow, hemos visto todo lo que está haciendo Dios en esta historia, y ahora llegamos a la cima, llegamos al pico de la montaña y vemos que, es para mí también, es para nosotros también. Esto no solamente es Dios obrando en Pablo hace 2000 años, Dios hace lo mismo hoy en día. O sea, se hace personal la palabra de Dios en este paso de consolidar. ¿Okay? Con tres preguntas principalmente: ¿qué pecado identificamos en esta historia y en nuestras vidas? ¿Okay? Acuérdense, no es el momento para decir, no, y que mi ex, y no, y que la gente, y no, y que mi vecino, mis compañeros de trabajo son así, así. No, es mi pecado, ¿ok? Personal. Sí veo aquí en la historia que tal pecado y luego tengo que mirarme a mí mismo y decir, yo en algún momento también he pecado así. Y si no lo he hecho aún, debo tomar en serio la naturaleza pecaminosa dentro de mí y decir, wow, que Dios me salve de cometer ese pecado. ¿Ok? Em, bien. Pregunta. La segunda pregunta de esta parte es, ¿dónde vemos el amor de Dios en esta historia? Como en qué versos, en qué palabras de la historia identificamos específicamente buenas noticias, el evangelio, ¿verdad? Y luego,
decimos, tal Dios hizo para Pablo, tal Dios hizo para Lidia, tal Dios hizo para el carcelero y Dios también ha hecho y hace por mí, por ti. ¿Ok? Lo hacemos personal, ¿me explico? Y a la pregunta, la última es simplemente, ¿ahora qué? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es el próximo paso para nuestro camino, nuestro andar con Dios? ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer en gratitud, en agradecimiento, para poner en práctica esta palabra de Dios? Esas son las preguntas. El propósito, amigos, de consolidar es hacer personal la palabra de Dios, personalizarla. Livia, por favor. Ando pues todo aquí, un pecado que de pronto me confiesa a mí, me toca, es que me llama la atención lo que usted decía en el versículo 6, que el Espíritu Santo le dijo, no vayas. Mm, Cuando el dice, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar las palabras en Asia, o sea, llevar el mensaje. A veces así mismo nos pasa a nosotros. El Señor nos está diciendo, no es por aquí, es por acá. Y a veces somos tercos nosotros, somos desobedientes y no acatamos pues como lo que Dios nos está hablando, la insistencia del Espíritu Santo, no acatamos esas órdenes. Mire todo lo que Dios está haciendo con nosotros en este tiempo, enseñándonos su palabra, haciéndonos ver nuestro error, pero que también después de ver nuestro error, reconozcamos la bondad del Señor, la benevolencia a favor nuestro y también poder llevarles a otro eso que estamos recibiendo y eso que Dios nos ha dado. Allí veo pues como el pecado, en no ser como tan constante y en no obedecer la voz del Espíritu Santo. ¿Dónde veo el amor de Dios en este texto? ¿Dónde lo veo? Lo veo en el versículo 14, cuando dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. El único que abre el corazón para nosotros estar atento a lo que Dios dice, el que lo permite es el Espíritu Santo, pero también la disposición de nosotros de poder estar atento. Yo en verdad he aprendido bastante con Academia Cristo Aquí Tu Paz, he aprendido bastante y con estos nuevos tutores que tenemos, que es lo único que de pronto porque si pudiéramos tener, por ejemplo, las 2 horas y media de clase con uno en la semana, de pronto uno se concentraba más, pero a 4 a veces le queda, pues a mí que soy maestra, a veces me queda muy difícil de tomar aquí, toca difícil, pero bueno, uno es el mayor esfuerzo. Entonces allí veo, ¿cuándo sería una buena oportunidad para compartirlo? Yo en estos momentos lo comparto con mis compañeros de trabajo, lo comparto con mis estudiantes, cuando veo que ellos tienen la sed, la necesidad. Profe, usted nos leyó la semana pasada un texto de la Biblia, ¿qué era lo que decía? Ahí yo tengo que aprovechar esa oportunidad. Yo tengo que aprovechar la oportunidad porque eso fue lo que hizo Lidia. Eso fue lo que ella hizo. Ella ya conocía, adoraba a Dios, pero estaba atenta a las palabras que Pablo les decía. Bendiciones. concuerdo con usted, Livia. Ahora, amigos, quiero darles un tip, una sugerencia. Justo lo que hizo Livia, que nos dijo, en tal palabra, tal verso. Miren, Dios mostró su amor a Lidia. Ella escuchó la palabra de Dios. Dios puso a hombres en su vida, ¿verdad? Para hablarle la palabra de Dios. Y Dios le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. Y ella fue bautizada con su familia, ¿verdad?
Dios también ha puesto en sus vidas personas que le enseñan, le predican la palabra de Dios. Puede ser en una iglesia o en su familia, tal vez hay alguien que le compartió la palabra o sí, como Livia mencionó, hasta en Academia Cristo. Espero que todo esto es una bendición para ustedes, pero ahora mira, ver estas palabras y decir, wow, Dios, gracias. Gracias por poner a personas que me hablaron de ti. Gracias por, de alguna manera, poner una Biblia en mis manos, por permitirme, como es, no, como sea, ver videos en YouTube que me transmitieron buenas noticias y Dios, tú me abriste el corazón. Uno solo no puede abrir su propio corazón, ¿verdad? Es Dios quien es el cirujano espiritual que envía su Espíritu Santo en nuestros corazones y nos abre el corazón para creer, nos abre el corazón para responder a su palabra. Alabado sea Dios, no solo en el caso de Lidia, alabado sea el Dios por su obra en la joven, ¿verdad? La joven esclava. Alabado sea Dios por salvarla de una vida de esclavitud, no solamente a los dos amos que solamente amaban el dinero, sino una vida esclavizada por un demonio. Y ver, Dios también nos ha salvado de demonios, de adicciones, nos ha salvado de pecados que arruinaban nuestra vida. Puede ser amargura o inmoralidad sexual o alguna adicción, un vicio, envidia, amor al dinero o vivir con miedo, ansiedad. Y no es decir que nunca jamás vamos a, a sentir esas tentaciones, pero de ver, wow, Dios nos ha salvado de esas, de esas esclavitudes y ahora nos has liberado, Dios. Ya no somos esclavos. Salvó Dios el carcelero que hasta se iba a suicidar. Nos ha salvado también de momentos, los momentos más bajos en nuestras vidas, ¿verdad? Cuando tú estabas a punto de no sé qué, pero Dios te salvó. Dios intervino. Dios. Y ahora aquí estamos. Wow, cómo cambió de manera drástica la vida del carcelero esa noche, ¿verdad? Cómo salvó Dios a Pablo y Silas, a sus fieles trabajadores. Hasta puso alegría en sus corazones. Primero les dio gozo en el sufrimiento. ¿Qué estaban haciendo en la cárcel a medianoche? Ay, pobre de nosotros. ¿Tristes, deprimidos? No. Están cantando, alegres. Salmos, orando. Wow. Primero Dios salvó sus actitudes y obró en ellos y después los sacó de la cárcel y les dio otra oportunidad para salir y trabajar en la obra. Jacqueline, vemos su mano. ¿Dónde ve usted el amor de Dios? Gracias, pastor. Hablando de todo, también quería comentar sobre el verso 17, ¿verdad? Donde el 17. pecado que veo es la idolatría, porque vimos Mm, en la historia, pastor, donde todos, el pueblo en sí no sabía de Dios. Entonces, es tan joven que tenía el demonio metido, había como un grupo a los que ella pues ayudaba con darles el dinero y juntar tanta gente que creyera en lo que ella decía. Entonces, para mí eso es idolatría y el vendedor que estaba afuera, que vendía amuletos, que dioses, que decía a la gente de que santo quería. Entonces, eso me hizo pensar también que a nosotros nos pasa lo mismo, pastor, con las iglesias, porque tenemos infinidad de iglesias, infinidad de santos, y usted llega a una iglesia católica y usted ve santos que ni conocemos y uno se queda,
como que lo confunde. Si usted realmente no está enfocado o no tiene al Espíritu Santo, yo creo que confunde, porque yo a veces he salido con mis niñas y me dice, mami, ¿qué iglesia es esa? Entonces yo me las llevo y me preguntan, mamá, ¿y pero por qué hay tantos santos? ¿Y quién es realmente el santo aquí? Entonces yo les explico, pastor, porque es tan difícil explicarles a los niños. Una tiene 6 y la otra tiene 14 años. Y entonces yo lo único que les digo, ok, mis niñas, aquí el Dios verdadero y el único es nuestro Señor. Ustedes no necesitan venir a ninguna iglesia y arrodillarse delante de estos santos, porque si yo le dijera o les contara a ustedes, es santos de San Martín de Porras, Judas, el santo del hermano Pedro, y todos hacen milagros, supuestamente, pastor. Entonces explicarle eso a unas niñas pequeñas es tan difícil a veces, y ahorita me vino esto de la historia, y mire, es tan importante saber la palabra, estudiarla, escucharla, porque usted tiene eh, el poder después sobre sus niños o sobre las personas que a veces no saben y están de rodillas pidiéndole a un santo. Y yo les digo a mis niñas, ellos no escuchan, ellos no ven, porque la palabra lo dice. Pero entonces vengo yo y les digo, la única persona que les va a escuchar, y cuando ustedes quieran pedir algo, solo tienen que arrodillarse en su cuarto, en donde ustedes quieran, en silencio, y él los va a escuchar. Más ustedes que son niños, son angelitos para mí. Entonces, veo ese gran problema en la historia, igual en nuestras vidas, pastor, donde todavía mucha gente, usted no sabe la infinidad, y yo creo que sí, todos los hermanos han visto tanta gente que se pone de rodillas delante de santos que realmente no les va a hacer ese milagro. El único milagroso aquí es nuestro Señor Jesucristo. Y es tan difícil entenderlo, llegarlo a entender, y dicen, no, pero es que él puede interceder. Nadie va a interceder, y yo eso lo agradezco tanto, pastor. Desde que yo empecé a estudiar con ustedes, mis ojos fueron abiertos, porque yo le puedo decir que vengo de una familia católica, y mi abuela era de aquellas católicas rematadas. Entonces ella me enseñó a mí a rezar el rosario, a que cada domingo habría que ir a misa, pero usted va a creer, y les platico a todos los hermanos, que cuando yo llegaba a misa, a mí no me llenaba, y yo decía, a mí no me gusta ir a misa, a mí no me gusta ir a esa iglesia, y se lo decía a mi abuela, y le decía, mami, a mí no me gusta ir ahí, pararme, y que lo mismo es todos los domingos, lo mismo y lo mismo, y ahora tengo la libertad de decírselos que yo a escondidas, pastor, leía la Biblia solita. Era una niña, pero yo no entendía. Yo decía, no, eso no es tener a Dios. Y yo tenía tal vez como, ¿qué edad? Unos 10 años, pastor. Y en esa edad usted todavía igual no comprende muchas cosas de la Biblia, hasta que va usted estudiando, usted va visitando iglesias, va escuchando religiones. Y llegué aquí con ustedes, donde abrió mis ojos el Señor mejor que nunca, porque aquí he aprendido tantas cosas, tantas historias, que yo le digo, no, todavía me falta, porque nos falta, pero tantas historias tan lindas y tan bellas, y donde le abren los ojos a uno. Y aquí, en esta historia, me abre los ojos a eso de la idolatría, y ver personas que a veces se dicen que son mediums, porque hay personas así espirituales y dicen, yo te leo la mano, yo te digo el futuro, y no tenemos que creer en esas cosas, porque realmente el único que está con nosotros es Dios, y vivir el presente 100%, no al pasado, y no tenemos futuro porque todavía no lo sabemos. Creer en nuestro Señor, pastor. Solo quería compartir, ya me pasé, perdón que me pasé un poquito, pero quería compartir esto. No, Tiempo. tranquila, hermana. Gracias por tenernos la confianza de compartir la forma en que Dios le abrió el corazón a usted, y le abrió, pues qué alegría. Cada quien tiene su historia, y nos
Nos da gusto escuchar la suya, Jacqueline. Y es que esto aquí en el libro de Hechos, sabemos que solamente lo que tenemos son unos ejemplos, unos pedacitos de la historia y Dios hizo mucho, mucho más. Y el punto es ver que Dios sigue haciendo lo mismo hoy en la vida de Jacqueline, en la vida de cada uno de ustedes. Pero, ¿qué tal si Dios quiere también obrar por medio de usted, por medio de cada uno de nosotros? Si Dios quiere que nosotros seamos la Lidia para alguien más, el Pablo, el Silas, el carcelero para alguien más. ¿Qué tal si Dios quiere Amén, obrar? amén, amén. Amigos, algo que veo también, solo una palabra para las damas. Nosotros en Academia de Cristo, les voy a decirlo tal cual, nosotros creemos lo que se enseña en la Biblia, de que las mujeres no deben enseñar en autoridad sobre los varones, ¿verdad? Porque eso dice en las cartas a Timoteo. O sea, por ejemplo, no es correcto eh, tener por ejemplo, una pastora que está en autoridad sobre varones, ¿verdad? Ok, y eso puede ser chocante en la cultura actual, ¿verdad? Y vemos que en algunas iglesias no tienen esa práctica. Pero amigos, yo quiero que vean algo muy positivo, algo muy bello aquí. La forma en que Lidia participa en la formación de una iglesia. Ella es una mujer exitosa, emprendedora, empresaria, ¿verdad? Y usa su influencia, su casa, sus recursos, sus contactos, su red de conexiones y todo. ¿Para qué? Pues para apoyar la plantación, el comienzo de una iglesia en Filipos. Menciono eso porque eso es lo que estamos viendo en Academia Cristo. Estamos viendo realmente ya existe un discipulado 2 para los que terminan el discipulado 1 y que desean plantar una iglesia o empezar alguna obra o ya tienen una obra y quieren más preparación con nosotros. em, Estamos viendo que las damas están facilitando nuevas obras del Evangelio, ¿ok? Pero lo están haciendo con el espíritu bíblico que tenemos de que saben que, pues cada quien tiene su papel, tanto en la familia como como en la iglesia, pero es para la gloria de Dios cumplir con nuestros papeles con gusto para la gloria de Dios, ¿ok? Em, Bien, ok amigos. Últimos comentarios para hoy. Ahora, ¿qué vamos a hacer para poner en práctica esta palabra de Dios? Pues vamos a pedir en oración que Dios nos haga valientes para proclamar su palabra, aun cuando hay resistencia, cuando hay sufrimiento, así como lo hizo Pablo y Silas. Nosotros queremos usar nuestra influencia, nuestros recursos para apoyar la obra, para participar en la obra. Y también queremos nosotros ser una luz en nuestras familias. Dijo Pablo, cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu familia. O sea, no es de que, si yo creo, mi familia tiene un boleto gratis. No, también la salvación es personal, ¿verdad? Pero está diciendo que, tú serás salvo y también está invitada tu familia. Ellos también son bienvenidos, invitados a escuchar la palabra de Dios, a creer en Jesucristo. Los invitamos y queremos hablarles de Dios a ellos también. O sea, podemos nosotros ser una luz para nuestras familias, para nuestros pueblos. Piensen ahora en la carta a los filipenses. La próxima vez que lees la carta a los filipenses,
quiero que pienses en Lidia, quiero que pienses en el carcelero, quiero que pienses en la joven esclava y decir, wow, a ellos, a ellos. Ok, mis amigos. Yo no sé lo que Dios te tiene preparado en el día de mañana. Si es un día todo fácil, todo sencillo, sin obstáculos, o si es un día lleno de sufrimiento y problemas. Pero si nos toca el segundo, un día de problemas, que respondamos como Pablo y Silas, cantando himnos y orando en la cárcel a la medianoche. Que respondamos al sufrimiento con gozo. ¿Ok? Bien, amigos, proyecto final. Este es un resumen. Va a ser un examen escrito, ¿ok? Escrito, o sea, de manera digital. También les puedo pasar el formulario. Después de la clase del miércoles se los paso. Pero también si alguien lo quiere anotar a mano con plumón, con bolígrafo, también se puede. Pero también les daré la forma de llenarlo desde un celular o una computadora. Pero principalmente son dos temas. Voy a hacer unas preguntitas acerca del crecimiento de la iglesia en el libro de Hechos, ¿ok? De algunas preguntas acerca de cuál era el plan de Jesús, ¿verdad? ¿Qué plan les explicó Jesús? Hasta en el mapa, por ejemplo, y cómo iba a ir creciendo el evangelio y también, o sea, qué estrategias usaron y qué otros factores hasta ayudaron la iglesia en crecer. Cosas como la persecución, ¿verdad? Y no se preocupen, vamos a explicar todo el miércoles y también la otra parte es, voy a hacerles unas preguntas acerca del paso de consolidar. Hasta les voy a poner una prueba, voy a ponerles una historia y voy a pedir que ustedes identifiquen pecado en la historia. Voy a pedir que identifiquen el amor de Dios. Cuando me refiero al amor de Dios, me refiero al evangelio, a las buenas noticias de lo que Dios hace, hizo y seguirá haciendo por los que están en la historia y para nosotros también. Ok, o sea, principalmente es eso, del crecimiento de la iglesia en Hechos y también acerca del paso 4 de las 4C de consolidar, ¿verdad? Pecado, amor de Dios y ahora un próximo paso, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer para poner en práctica esta palabra? Ok, esa es una vista previa. El miércoles podemos irnos preparando para el proyecto final. No se preocupen, no se preocupen. Si han estado participando y haciendo tareas, van a estar bien, no van a batallar. Ok, amigos, para la última clase vamos a brincar al último capítulo del libro de Hechos. Hechos capítulo 28, 16 al 31. Hechos 28, 16 al 31. ¿Ok? Eso lo publicaré en el WhatsApp ahora mismo, después de la clase. Bien, amigos, ya hemos terminado. Vamos a concluir con una oración. Oremos. Padre Santo, gracias por abrir nuestros corazones y obrar en nosotros, así como lo hiciste con Lidia, ahora con nosotros. Gracias por sacarnos de la oscuridad, así como sacaste a la joven esclava de la oscuridad también a nosotros. Señor, así como
salvaste a Pablo, a Silas en momentos oscuros, al carcelero, también nos has salvado, Señor. Alabado sea tu nombre. Y ahora nosotros queremos seguir esta obra, la obra que vemos en el libro de Hechos, pero que no sea una obra nuestra, sino una obra tuya, y que sea una obra hecha en equipo, Señor, porque es lindo trabajar con otros en el Evangelio. Señor, bendice a cada uno en el resto de en esta noche, y pues que los acompañes en el día de mañana, en el trabajo, en la calle y en sus casas. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Muy bien, voy a parar la grabación.